Bueno, la primera cosa que quiero hacer hoy, antes de empezar con temas nuevos, digamos, es algo que había prometido y no hice todavía, que es ver cómo podemos probar el teorema fundamental del álgebra, o sea, que los complejos son un cuerpo algebraicamente cerrado, o sea, que todo polinomio con coeficientes en C, todo polinomio no constante con coeficientes en C tiene alguna raíz en C. Y como ya se preguntaron y se respondieron en algún momento de su vida, decir tiene alguna raíz en C en realidad es lo mismo que decir que tiene todas, ¿no? Porque si siempre puedes sacar una, vas dividiendo y así el polinomio se termina factorizando linealmente en ese cuerpo. Este teorema lo que nos está diciendo es que al agregarle una raíz cuadrada de -1 a los reales, que era algo que no tenían, y ver la extensión generada por eso, misteriosa y mágicamente ya no me faltan más raíces de polinomios. Ya no, después de con solo preocuparme por agregar esa raíz cuadrada de -1 a los reales, ya no pasa que hay algún polinomio que no tenga raíces ahí y que entonces necesite ir a una extensión más grande para volver a fabricarme una raíz de ese polinomio que no tenía. Cosa que es a priori sorprendente porque con eso alcanzaría para cubrir todos los posibles polinomios que a uno se le pueden ocurrir, ni siquiera solo con coeficientes reales, sino también con coeficientes complejos. O sea, usando los coeficientes nuevos que tenés ahora, tampoco te puedes fabricar un polinomio que no tenga raíces ahí. Y bueno, esto es algo que a uno se lo cuentan desde bastante pronto, en álgebra 1 alguien se lo mencionan por lo menos, entonces por eso siempre sabemos que los polinomios los buscamos las raíces en C porque es el lugar para buscar raíces. Pero hacer alguna demostración de esto suele requerir alguna cosita técnica. Habíamos mencionado, creo, en alguna de las primeras clases que podés hacer una demostración en avanzado con cosas de compacidad, podés hacer una demostración en complejo con cosas de complejo. Podés hacer una demostración en topología con el pi1, creo que es, alguna de esas cosas. Y acá podemos ver una usando teoría de Galois, ¿sí? Que debe ser de las demostraciones que menos cosas de no álgebra usan, si bien todas en algún punto usan alguna cosa más analítica, porque los reales en realidad naturalmente tienen cosas como de análisis. O sea, los reales significa el cuerpo este que tiene el axioma del supremo. Entonces siempre hay cuestiones de análisis dando vueltas que definen o caracterizan a lo que significan los reales. O sea, no podríamos esquivar eso en una demostración de este teorema, pero usamos muy poquitos de eso. Yo creo que esto que voy a contar ahora, creo que está en la punta de la teórica, pero igual yo dije que lo iba a hacer, así que hagámoslo porque es lindo. Entonces, vamos a tratar de probar esto usando el teorema de Galois, el teorema de correspondencia de Galois, y para eso tenemos que hacer algunas observaciones antes. O sea, este es el enunciado del teorema que estamos apuntando a probar. Bueno, pero primera observación. Fíjense que una manera equivalente de decir esto mismo, ¿sí? De este mismo enunciado, es que esto es lo mismo que decir que si tenemos una extensión finita de C, entonces el grado de la extensión es 1. ¿Por qué es lo mismo probar
que la única extensión finita que puedes hacer de los complejos es la trivial? Bueno, porque si hubiera algún polinomio con coeficientes complejos que no tiene raíces en C, nosotros sabemos, desde la práctica 2 o 3, que podemos encontrar una extensión E donde ese polinomio sí tiene una raíz, y esa extensión va a ser finita porque va a estar generada por la raíz de ese polinomio. Entonces, nada, estaríamos obteniendo una extensión finita de C de grado mayor que 1. Así que si vemos que eso no pasa, si vemos que la única extensión finita que podemos hacer de C es la trivial, la de grado 1, entonces en particular estamos probando que todo polinomio con coeficientes complejos tiene alguna raíz en C, sí o sí. Esa es la primera observación. Otra observación, que hasta ahora creo que nunca la dijimos explícitamente. Cuando nosotros tenemos una extensión finita, cualquiera, tenemos una extensión finita, vieron que a veces las extensiones finitas serán normales, a veces no. ¿Sí? Normal quería decir, por ejemplo, que cada elemento de E, si vos mirás su minimal sobre K, se factoriza linealmente en E. O sea, cuando tenés un elemento, tenés a todas las raíces de su minimal, que de hecho se llaman sus conjugados, ¿no? Solemos usar esa expresión para las raíces del minimal de un polinomio. Si tenés un elemento, tenés a todos sus conjugados, o sea, todas las raíces de su minimal. Vimos ejemplos donde eso no pasaba, tipo Q de raíz cúbica de 2 sobre Q, que raíz cúbica de 2 tiene otras dos raíces de su minimal que son complejas, no reales, entonces no están ahí adentro. Es una extensión que no es normal. Pero algo que no habíamos mencionado quizás hasta ahora tan explícitamente es que si tenés una extensión finita, aunque no sea normal, seguro la podés agrandar un poco y hacerla normal, ¿no? Si es sobre K es finita, entonces existe una extensión normal n sobre k, tal que n contiene e, y es la más chica con esta propiedad. O sea, justamente es como una clausura, y por eso se llama así, ¿no? ¿Vieron? Como la clausura de avanzado de topología, que bueno, si un conjunto no es cerrado, lo hago cerrado, y lo hago cerrado agregando las menores cosas posibles. Bueno, lo mismo con normal. ¿Sí? Yo puedo, agregándole lo mínimo posible a mi extensión, volverla a una extensión normal. Se llama la clausura normal de E. Tratemos de decir algunas palabritas de por qué esto es cierto. ¿Cómo justificaríamos o qué diríamos para decir que existe la clausura normal? ¿Qué les parece? Puedes ver que intersección arbitraria de extensiones normales es normal. Y con eso medio estás. Eso... No sé si vale, pero supuse que sí. A ver. Eso es verdad. Yo creo que sí, porque Me dio un juntás poco toda de la miedo. familia de polinomios, ¿no? Lo que dice el chino. A ver, ¿cómo decís vos? Ah, bueno. No, digo, mirándolo como si son descomposición de familias de polinomios, no se lleva bien con. O sea, ¿sabes por qué me da desconfianza la descomposición? Porque en general achicar una extensión no te mantiene la normalidad, ¿no? Como que, porque ahora vos querés que, cuando te quedás con una extensión, intersecás dos que sabes que son normales. Entonces ahora, pero eso estaba en un ejercicio de la guía, ¿o no? Puede ser, busquemos la guía 3.
Si es verdad, seguramente estaba en un ejercicio de la guía 3, y si no, capaz que hay un contraejemplo obvio que nos estamos olvidando. Eh, sí, en la guía 3 estaba para 2, que intersección de dos cosas normales es normal, y supongo que vale con cantidad arbitraria también, ¿no? Porque, por ejemplo, una manera de pensarlo es, bueno, ¿qué quería decir que sea normal? Que cualquier morfismo que salga de acá, su imagen está contenida en ese lugar. Entonces, vos tomás una intersección de muchas cosas normales y ahora tenés un morfismo que sale de esa intersección. Si ese morfismo lo podés extender a la que ya sabías que es normal, o sea, en ese ejercicio de la guía que era E intersección F, ¿qué decíamos? Agarramos un morfismo que sale de E intersección F. Ese morfismo se puede extender a E, y la imagen de los elementos de E por ese morfismo estaba contenida en E. Lo mismo pasa con F, y por eso la imagen de ese morfismo saliendo de intersección F está contenida en intersección F. Creo que así lo hacíamos. Pero ahí están diciendo otras que me parece que son más fáciles con los minimales, ¿no? Mariano, no sé qué había dicho, no entendí bien. Algo con los polinomios, dijiste. Eh, o sea, verlo como que descomponen cada uno una familia de polinomios y me imagino la intersección va a descomponer la unión de esas familias de cada una. No creo, ¿no? La unión debería ser el compuesto, ¿no? Si vos querés que todos los polinomios se factoricen linealmente, tenés que agarrar algo que contenga todas las raíces. O sea, no creo que se lleve con la Ah, intersección tenés lo que estás razón. pensando, sino sería el compuesto para ir para arriba. Bueno, para la intersección, no sé. Pero no, es cierto. Igual lo que dice Nico me parece mejor Yo creo que con en el cuerpo de chat. composición decís que está el normal que contiene a E y después con intersección tenés el más chico que normal. Claro, o sea, si supiéramos que intersección de normales es normal, que ahora a mí me dio como una duda de si me molesta que sean infinitas o no, pero sospecho que no. Poner que sabemos que intersección arbitraria de normales es normal, entonces, claro, sabiendo que hay alguna normal que la contenga, que va a haber porque hay clausura algebraica, por ejemplo, entonces ahí tomás la intersección de todas las normales que contienen y vas a conseguir una normal que es la más chica posible con esa propiedad. Pero con un enfoque así más pedestre, más finito, sin irnos a ningún lado muy arriba, muy grande. Fíjense que si E sobre K es finitamente generada, ¿no? Y entonces E es K de alfa 1, alfa 2, así hasta alfa R. Bueno, y si yo le agrego las raíces de los minimales de esos elementitos, ya está, me generé algo que es normal, ¿no? O sea, simplemente miro los generadores y le agrego las raíces de sus minimales que no tengo. Con eso me fabrico una extensión normal que contiene E sobre K y es la más chiquita posible, porque por tener esos generadores tenía que tener sí o sí a las otras raíces de sus minimales. Entonces, por diversas razones, sabemos que existe esto de la clausura normal, o sea, una extensión normal lo más chica posible que contiene a... Y Leo dice, entonces más aún te queda finita la nueva extensión, tal cual, claro. Sí, vamos a ponerlo como observación 3 ya que lo mencionamos, o dentro de la misma observación, más aún n sobre k es finita. Claro, de hecho creo que necesitaba eso para lo que quiero hacer después. No me alcanzaría con tener una extensión normal, pero que sea infinita. O sea, resumiéndolo en pocas palabras, es eso. Lo único que tenés que hacer para conseguir una extensión normal que contenga E sobre K es agregarle en el sentido de poner entre paréntesis, ¿no? Como ya venimos haciendo, agregarle una raíz de, bueno, agregarle a E las raíces de los minimales de los generadores que no tenías todavía. Eso te da una extensión normal y no puedes conseguir nada más chico que eso que sea normal y contenga E. Y va a ser finita porque sigue siendo finitamente generada por elementos algebraicos. Bueno, entonces tenemos estas observaciones. Hasta ahí, eso lo estoy pasando medio rápido porque me pareció que por ahí no valía tanto la pena, pero si no, pregunten. Digo, ¿nos creemos esto de la clausura normal, que lo vamos a usar ahora? O si no,
Aprovechen para preguntar algo, lo podemos ver de vuelta o escribir un poco más lo que dije medio en el aire. Bueno. Entonces, tenemos estas observaciones y ahora les voy a decir qué vamos a usar sobre R y sobre C para probar el teorema, aparte del teorema de Galois. Entonces, vamos a usar dos cosas. Dos cosas que sabemos ya sobre R y sobre C. Vamos a usar que todo número complejo tiene raíces cuadradas en C. O sea, en el objetivo ambicioso de probar que todo polinomio con coeficientes en C tiene raíces en C, vamos a usar que para estos polinomios bien sencillos de la forma x al cuadrado menos a, donde a es un número complejo, esos siempre tienen raíces en C. Eso, por ahí, una cosa que uno puede pensar es que en álgebra 1 eso lo hacíamos pensando en la forma trigonométrica de los números complejos, porque solamente como el módulo tiene una raíz cuadrada, ahí estamos usando que R es completo y qué sé yo, y el argumento lo puedes dividir por la mitad, así te fabricabas un número complejo que al cuadrado te dé el que vos estás buscando. Pero también se puede hacer más algebraico, sin geometría, digamos, planteando simplemente qué quiere decir esto, digamos. Si vos estás buscando que a más bi al cuadrado te dé c más di, entonces eso lo que significa es que cuando desarrollan ese cuadrado de a más bi, se fijan la parte real, la parte imaginaria, entonces llegan a un sistema que es así. A cuadrado menos b cuadrado tiene que ser igual a C, y por otro lado 2ab tiene que ser igual a D. Entonces, decir que todo número complejo tiene raíces cuadradas en C es equivalente a decir que, sin importar quiénes sean los números reales C y D, ese sistema de ecuaciones, donde las incógnitas son A y B, tiene solución en los reales. Y eso es fácil de resolver, ¿sí? O sea, pueden ver que a lo sumo lo que les pasa en algún punto es que tienen que llegar a una cuadrática y resolver la cuadrática en cuestión y ver que tiene raíces en R o algo así. Pero a partir de esto pueden despejar fácil que siempre hay A y B. Eso también a veces lo enseñan en álgebra 1, como específicamente lo que dije por ahí de la forma polar, más para sacar raíces enésimas en general, pero si solo querés sacar la raíz cuadrada, tenés que saber resolver este tipo de sistema de ecuaciones y siempre se puede. Entonces vamos a usar eso. Y la otra cosa que vamos a usar, que es como suena más a análisis todavía, es que todo polinomio en R de X de grado impar tiene alguna raíz en R. ¿Sí? Ese creo que es el ingrediente más análisis de la demostración. Esto, por supuesto, se acuerdan que se puede ver porque si es de grado impar, en más infinito y en menos infinito tiende a más infinito, menos infinito, entonces Bolzano, bla. Bueno, con solo permitiéndonos usar estas dos cositas, ya vamos a poder demostrar el teorema con Galois. ¿Sí? No necesitamos saber más sobre los reales y los complejos que esto que está escrito acá. Bueno, entonces ahora sí veamos cómo se hace esta demostración.
Dijimos que ver que, los complejos eran algebraicamente cerrados era lo mismo que ver que si tenemos una extensión finita de C, el grado de la extensión es 1, ¿no? Entonces vamos a empezar así. Sea E sobre C una extensión finita. Y en vez de mirar E sobre C, vamos a mirar E sobre R. ¿Por qué E sobre R también es finita? ¿Cómo sabemos eso? Porque C es R de I Ajá. y armas una torre. Claro, es una torre, ¿no? Tenemos E, C, R. La de abajo tiene grado 2, es finita. Si E sobre C es finita, el grado de la grande es el doble que la de E sobre C, sigue siendo finito. O sea que E sobre R también es finita. Y vamos a agarrar no E sobre R, sino su clausura normal. Eh, N sobre R es su clausura normal. Entonces, fíjense que N sobre R no solamente es normal, sino que es de Galois. ¿No? Porque aparte de ser normal, es separable porque estamos en cuerpos de característica cero y sabíamos que ahí todo era separable. Y no solo N sobre R es de Galois, también N sobre C es de Galois, ¿no? Porque la normalidad con las torres tenía eso, o sea, no cumplía todo lo bueno, no es que si cada patita de la torre era normal, la grande era normal y nada de eso, pero sí valía que cuando digamos, vamos a hacer el dibujito de lo que estoy diciendo, valía esto, valía que si tenés esta situación, entonces que E sobre K sea normal, implicaba que E sobre F era normal. Simplemente porque los morfismos que salen de E sobre F son los morfismos de E que dejan fijo F y son algunos de los que salen de E y dejan fijo K. Y para eso sabíamos que la imagen estaba contenida en E, entonces para los otros con más razón. Esto valía. Acá la situación que tenemos es E, C y R. Si E sobre R sabemos que es normal, E sobre C también. Y bueno, separable acá es todo porque estamos en característica cero. Entonces tenemos extensiones de Galois para mirar tanto N sobre R como N sobre C. Bueno, Perdón, Mati, una cosita. ¿Por qué N contiene a C? N... O sea, ¿por qué es una extensión? No me queda del todo claro. No, espera, lo debo haber dicho mal. N... Claro, N no contiene C, ¿no? O sea, Eso ¿por qué te- C está dentro de N? Eso quise decir. No sé si lo dije bien. No, sí, es que C no está dentro de N. No, yo debo estar diciendo algo mal. Debe haber que Está tomar alguna dentro de, intersección. está dentro de N. No escuché, ¿cómo? C no está dentro de E, que está dentro de N. Ah, sí, perdón. Sí, no sé por qué me perdí. Claro. C estaba adentro de E. Dije, empezamos con una extensión E sobre C. Y N es más grande que E porque es la clausura normal. Ah, perfecto, sí. Estaba bien entonces, ¿no? Era una boludez. O sea, era E, C, R y N. Perfecto, sí, sí. Pero la E medio que ya la estamos ignorando, ¿no? Como que miramos estas tres cosas. Ahí está. Cómicamente, N está en la clausura de C, ¿no? Porque todavía no sabemos. Claro, por supuesto, sí, sí, sí. Eh, Tal cual. Bueno,
Entonces ahora vamos a ver qué onda el grado de estas extensiones. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar el grado de la extensión n sobre r. Y a ese número que nosotros nos gustaría terminar probando, que es 2 seguramente, ¿no? Porque como que queremos ver que arriba de C no hay nada. A ese número que queremos terminar probando que es 2, en principio es un número natural, seguro se puede escribir como 2 a la m por s, t, mejor me gusta más, 2 a la m por t, con m natural o 0, t impar. Como que saco todos los factores 2 que tiene este número, y lo que me sobra es impar, porque ya usé todos los factores 2 que tenía. Bueno, de hecho yo puse m natural o 0, pero m no puede ser 0, ¿no? ¿Por qué m estoy seguro que no puede ser 0? Porque usas la multiplicatividad del grado en torres y te aparece la de C con R, que ya sabes que es 2, entonces 2 divide Claro, al o número. sea, esta partecita, esto tiene grado 2 y esto divide al grado de n sobre r. Bueno. Y ahora vamos a tratar de hacer algo con Galois. Vamos a mirar el grupo de Galois de la extensión n sobre r que tiene este orden, 2 a la m por t. ¿Sí? Entonces, sabemos que el grupo de Galois de n sobre r tiene orden 2 a la m por t. Entonces, podemos invocar Sylow acá. Justamente si yo me guardé toda la potencia de 2 que aparecía, quiere decir que un subgrupo que tenga orden 2 a la m sería un 2 Sylow del grupo de Galois, y eso siempre existe, ¿no? Entonces, por Sylow existe un subgrupo de orden 2 a la m, entre paréntesis eso sería un 2 Sylow. Recuerden que una de las cosas que nos dice Sylow es que siempre, para cualquier... Bueno, lo habíamos dicho creo la vez pasada, que incluso para la existencia de subgrupos ni siquiera hace falta tomar la potencia más grande, ¿no? O sea, el Sylow te dice, para cualquier potencia de primo que divida el orden de G, hay subgrupos de ese orden potencia de primo. Pero en particular, acá, para 2 a la m, podemos conseguir un subgrupo. Y un subgrupo de orden 2 a la m tendría índice t, ¿no? Y tener un subgrupo de índice t, ¿qué nos permitía hacer con la correspondencia de Galois? O sea, ¿en qué se traduce? Una subextensión de grado T. Exactamente. El teorema de correspondencia de Galois sabemos que existe una subextensión F todavía no lo usé para nada, ¿no? No, F, bien. Entonces, F sobre R de grado T. O sea, hasta ahora venimos así. Agarramos nuestra supuesta extensión finita de los complejos. La miramos como una extensión de los reales. Tomamos la clausura normal, esa es n. Ahora nos concentramos en esta extensión n sobre r y queremos ver qué podemos sacar sobre su grado.
Dijimos, el grado es alguna potencia de 2 por un impar. Sabemos entonces, usando Sylow y el teorema de correspondencia de Galois, que adentro de n sobre r hay alguna subextensión de grado t, que es este número impar. Pero este número impar no puede ser muchas cosas, ¿no? Porque, a ver, imagínense que t no fuera 1. O sea, que f tuviera más cosas aparte de los reales. Entonces, agarren un elementito de f que no sea real. Va a tener un cierto minimal sobre R, ¿no? Porque esto es una extensión finita, así que es algebraica, va a tener un minimal sobre R. ¿Y el grado de ese minimal cómo va a tener que ser? Impar. Claro, si fuera t mayor que 1, podríamos tomar si fuera t mayor que 1, podríamos tomar un alfa que esté en f, pero no esté en los reales, y mirar el minimal de alfa sobre R, cuyo grado, el grado del minimal de alfa es también el grado de esto, ¿no? Divide a f sobre R que esté. O sea, en pocas palabras, tengo una extensión de grado impar. Si le pongo algo en el medio, el grado de esa cosa también va a ser impar. Porque solo los impares solo tienen divisores impares. Y bueno, pero ¿qué habíamos dicho? Un polinomio con coeficientes reales de grado impar siempre tiene raíces en R. Pero entonces eso quiere decir que si tengo un polinomio de grado impar que es irreducible en R de X, que tiene que ser porque es un minimal, la única que queda es que sea de grado 1, ¿no? Usando el hecho que puse como 2. Como el minimal de alfa en R debe ser irreducible en R de X. Me comí decir la conclusión de que era impar, ¿no? Divide a t, pero eso es interesante para decir luego es impar. Y ahora sí, usando ese hecho 2, como el minimal tiene que ser irreducible en R de X, la única posibilidad no, llegamos a un absurdo directamente, ¿no? Porque yo empecé con, si fuera t mayor que 1, podríamos tomar alfa, bla, bla, bla. Miramos el minimal. Su grado es un número impar, evidentemente mayor que 1. Entonces acá llegamos a una contradicción. Ahora lo digo de vuelta más ordenado. O sea, lo que digo acá es, si t fuera mayor que 1, es decir, si f fuera más grande que r, podemos tomar cualquier elemento que esté en f pero no en r y mirar su polinomio minimal. Va a ser un polinomio con coeficientes en r de grado impar, porque es un divisor de t. De grado impar más grande que 1, porque si fuera 1 ya la raíz sería un número real y no pega con que estábamos agarrando un alfa que esté en f pero no en los reales. Entonces tenemos un polinomio de grado impar mayor que 1 con coeficientes en R que tiene que ser irreducible. Pero por otro lado sabemos que en ese caso siempre tiene raíz, entonces nunca puede ser irreducible. Ahí está el absurdo. ¿Sí? La única forma de que esto no nos lleve a problemas es que t sea igual a 1.
concluimos que t igual 1, es decir, que el grado de la extensión esta E sobre R es una potencia de 2, no tiene parte impar, digamos. O sea, lo que estamos probando acá, básicamente, es que... Una, Sí, una pregunta. N ¿Es sobre sobre R R. o N sobre R? N sobre R, perdón. Sí, N sobre R. Gracias. O sea, quiero recapitular para que entendamos un poco que no es tan galerazo eso, a dónde estamos apuntando. Recuerden que lo que debería terminar pasando, si el teorema es cierto, es que la única extensión de Galois de R que te podés hacer, aparte de R, son los complejos. ¿No? Porque cualquier cosa, cuando haces cuerpo de descomposición de algo, ya te agregás algo que es complejo y con eso tenés que generar todos los complejos. No debería haber otra posibilidad si los complejos son algebraicamente cerrados. Entonces, nosotros en realidad lo que queremos, lo que nos gustaría concluir es que el grado de esta extensión n sobre r es 2. ¿Sí? Debería terminar pasando eso, que tenga grado 2. Entonces, como primer paso para llegar a eso, por lo menos logramos ver que no tiene primos impares en su factorización. Porque lo escribimos como 2 a la m por t y vimos que eso implica que hay una subextensión de grado t y salvo que t sea 1, eso lleva a una contradicción. Entonces, hasta ahora sabemos que es potencia de 2, pero queremos ver que además es 2, o sea que este m es 1. Y ahora entonces pasamos a jugar con la de arriba, con la n sobre c. La n sobre c tenía grado igual a la mitad. ¿No? Pues tenés n sobre c por 2, es igual al grado de n sobre r. Y esta nos gustaría que sea de grado 1 en realidad. Queremos que no pueda haber nada más grande que c arriba, algebraico, finito. Bueno, entonces, si m es mayor que 1, que es lo que queremos que no pase, ¿no? Queremos que m sea 1. De nuevo por Sylow. Sabemos. O sea, tenemos un grupo, que es el grupo de Galois de n sobre c, que su orden es una potencia de 2. Bueno, entonces, Sylow en particular me diría que para cualquier potencia de 2 más chica hay un subgrupo de ese tamaño, ¿no? Entonces, en particular, podemos encontrar un subgrupo que tenga orden la mitad. O sea, sabemos que existe un subgrupo del grupo de Galois de n sobre c de orden 2 a la n, 2 a la m menos 2. Claro, si m es 1, ahí ya estoy mandando fruta porque ese m menos 2 ya no me da enteros, pero si esta potencia de 2 no es 1, entonces puedo encontrar un subgrupo de tamaño de la mitad. Y bueno, ahora otra vez, la correspondencia de Galois, este subgrupo que tiene orden la mitad tiene índice 2, ¿no? Ahora, por Galois, entonces, vamos a encontrar una subextensión de n sobre c, que ya no sé qué letra usar porque usé todas las que tenía. K parece que no la usamos nunca. Entonces por Galois existe K sobre C, subextensión de n sobre c de grado 2. Perdón, me acabo de dar cuenta de que ese ejercicio que probamos con poca tecnología, de que toda extensión de grado 2 era normal, con Galois y Sylow o sea, esto
termina siendo eso, ¿no? Como... Sí, o sea, algo que pasa, digo, nosotros en algún momento de la vida vimos que todas las extensiones de grado 2 son normales. Bueno, si justo vos te topás una extensión de grado 2 que está dentro de una extensión de Galois, eso se corresponde con un subgrupo de índice 2, y entonces está bien, los subgrupos de índice 2 sabemos que son normales, así que, pero como que yo alguna vez también lo pensé esto, como que no es que ahora tenemos una demostración con Galois, porque para decir que demostramos el resultado de grupos con Galois, por lo menos habría que decir por qué, dado cualquier grupo, te podés armar una extensión de Galois que tenga eso como grupo de Galois. Si no, como que no podrías usarlo para probar la vuelta. Entonces no es por ahí tan interesante como parece, pero sí está bueno notar que recuperamos algo que ya sabíamos, digamos. O sea, los subgrupos de índice 2 de un grupo de Galois siempre van a ser normales porque se corresponden con una extensión de grado 2 que siempre son normales. Bueno, pero eso era una propiedad que ya conocíamos por otra cosa. Y Leonardo pregunta si se puede eso de encontrar siempre una extensión dado que tenga tal grupo de Galois. En algún momento vamos a decir alguna cosa más. Esencialmente, si me dejas poner cualquier cuerpo, sí. O sea, si me das un grupo finito, yo te sé armar una extensión E sobre K de 2 cuerpos que tiene eso como grupo de Galois. Pero si me pedís que el de abajo sea Q, o sea, hacer una extensión de Q que tenga ese grupo de Galois, eso es un problema abierto. Pero está demostrado para un montón de casos. Para grupos abelianos, por ejemplo, eso lo vamos a ver. Para abelianos vamos a contar que siempre se puede. Bueno. Entonces encontramos una extensión de C de grado 2. ¿Y qué pasa? Y no puede ser porque C no tiene raíces cuadradas afuera de él, digamos. Claro, acá hay un mínimo detalle que es recordar que las extensiones de grado 2 siempre son agregar una raíz cuadrada, ¿no? Algún ejercicio de alguna primera guía, esencialmente porque K va a ser C de alfa, te fijas el minimal de alfa, va a ser una cuadrática, pero entonces en definitiva lo que importa es poner la raíz cuadrada del discriminante. Cuando dijimos que era el cuerpo de descomposición de un polinomio de grado 2, vimos que en el fondo lo que siempre haces es agregar la raíz cuadrada del discriminante. Entonces, esto no puede ser. Porque en ese caso, K tendría que ser C de raíz de Z, digamos, para algún complejo Z. Pero por el hecho 1 que dijimos al principio, esta extensión seguiría siendo C. O sea, agregar una raíz cuadrada en realidad es no agregar nada porque ya tenías. Bueno, y ahora hay que mirar un poquito la lógica, a ver, nosotros llegamos a un absurdo suponiendo que acá. Que M era mayor Que que M era 1. mayor que M era 1. mayor que 1, ¿no? Acá empezó esto, si M es mayor que 1, bla, 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 hay un subgrupo de índice 2, entonces hay una extensión de grado 2 de los complejos, absurdo, por lo tanto M es 1. Que M sea 1 quiere decir que el grado de N sobre C es 1, porque a 2 a la 0. Eso quiere decir que N es igual a C. Y E, si se acuerdan, pues nosotros empezamos con una E sobre C finita que queríamos ver que era de grado 1. Pero E contenía los complejos y estaba dentro de N, ¿no? Entonces como que quedó en el medio de dos cosas que son iguales. O sea, teníamos E. Le armamos su clausura normal. Perdón, teníamos E una extensión de C. Primero va C. C contenido en E. Esto adentro de su clausura normal, y su clausura normal en realidad también es C.
Así que E igual C, o sea, el grado de E sobre C es 1, como quieran, pero ahí ya terminamos. Entonces, esencialmente, después uno lo puede repasar, meditar un poquito más esto, pero la gracia fue, digamos, entender que extensiones de R de grado impar no podía hacer. Entonces, saber que en esta construcción iba a haber algo que tenía que ser sí o sí una potencia de 2. A su vez, eso implicaba tener una extensión de C, cuyo grado es una potencia de 2. Pero teniendo esa potencia de 2, al haber subgrupos de índice 2, nos conseguimos una extensión de grado 2. Que es como que los hechos 1 y 2 son, no puedes hacer una extensión de C de grado 2 y no puedes hacer una extensión de R de grado impar. Y usamos Galois y Silo para que siempre nos reduzca alguno de esos dos casos que ya sabemos que no se puede. ¿Se entendió entonces esta demostración? ¿Alguna pregunta? Y de cosas de análisis usa Bolzano nomás esto. Sí, solo eso. O sea, usa 0 prácticamente. Y bueno, creo que en esto de que los complejos tengan raíz cuadrada, está escondido que los reales tienen raíz cuadrada, que también es el supremo, algo de la completitud. Pero que tenía que ser, porque digo, no puedes no usar eso de los reales, porque si no, no son los reales. Pero sí, es solamente eso, es muy poquito. Por eso, esta es como de lo más puramente algebraico, ponele, que hay para demostrar este teorema. Hay gente que se enoja mucho y que dice, pero al final el teorema fundamental del álgebra ni es de álgebra ni es fundamental. Pero bueno, qué sé yo. Siempre, como les decía al principio, siempre es simpático ver demostraciones de las cosas que sabías hace mucho que eran ciertas, pero no. Para mí, el tener raíces cuadradas de los reales, eso es la completitud, ¿no? Cuando ves que raíz de 2 existe porque los racionales que al cuadrado menor a 2, eso es un conjunto que tiene supremo. Me parece que la existencia de raíces cuadradas de los reales es un poco por eso. Yo digo, sí, es por eso, pero si en vez de pedir completitud pidieras Bolzano. Ah, bueno, Es que es equivalente, ¿eh? O sea, con Bolzano podés probar el sistema del supremo. Me parecía eso, que son como equivalentes. Ah, son equivalentes, mira. Okay. Ah, son equivalentes. Ah, entonces está bien. No, ¿están seguros de eso? Tenés que pedir No. también que para cualquier tipo en R existe un natural más grande, que es tipo... Aparentemente Arquímedes no se puede probar con Bolzano, pero salvo eso son equivalentes. Yo les creo. Sí, pero me suena algo del estilo, un cuerpo arquimediano donde vale Bolzano, algo pasa, es completo. Sí. Me resuena. Ah, ok. ¿He escuchado eso alguna vez? Sí, alguna vez dijeron que arquimediano más existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales también implica el axioma del supremo. Cosas raras. Una vez Mariano Suárez dijo que, viste, la gente que estudia estas cosas, como que pedían, o sea, me sonaba que no era solo Bolzano porque decía, la gente estudia qué pasa si pones Bolzano y entonces le dicen la isla de Bolzano a tipo ver hasta dónde llegas con Bolzano. Claro. Esto es la isla de Bolzano. Bueno, yo voto parar un ratito acá, solo porque vamos a cambiar de tema. O sea, no pasó tanto tiempo, pero ahora, después del intervalo, quiero empezar a hablar sobre cuerpos finitos, que es como algo nuevo con él. Así que volvemos en 10. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hablar sobre cuerpos finitos. Que es un mundo bastante distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora, pero donde las cosas funcionan también maravillosamente bien. Como que es demasiado bueno para ser verdad. A ver, venimos hablando sobre cuerpos y todos nuestros ejemplos de cuerpos medio que eran en característica 0, Q o Q de algo, Q de I, Q de raíz de 2, qué sé yo. Pero
una situación distinta que también tiene sentido preguntarse es, bueno, a ver, qué tan chico puede ser un cuerpo? Podemos tener cuerpos que tengan solo finitos elementos. Y bueno, sí, y conocemos ejemplos de eso ya desde álgebra 2, ¿no? Conocemos que si uno mira los enteros módulo P, o sea, Z sobre P por Z, donde P es un primo, eso no solamente es un anillo conmutativo, sino que es un cuerpo, porque ahí todo elemento tiene inverso. De hecho, los enteros módulo n solamente forman un cuerpo en ese caso, ¿no? Si n no es primo, podés encontrar a alguien no nulo que no tiene inverso, módulo n. Así que ese ejemplo lo conocemos bien, de los enteros módulo P, ya sabemos que si la cantidad de elementos es primo, podemos conseguir un cuerpo de ese tamaño. Y acá, en el contexto de esta materia, en vez de escribir Z sobre P por Z o ZP, acá sobre todo en el contexto de esta guía, vamos a empezar a llamar a ese cuerpo FP, como el cuerpo finito de P elementos. Entonces, para P', sabemos que Z sobre P por Z es un cuerpo de P elementos. A partir de ahora lo llamaremos FP. O sea que para primos sabemos fabricar unos cuerpos que tengan esa cantidad de elementos. Pero nos podemos preguntar si son los únicos, si hay otras posibilidades. Para otros números que no sean primos, por ejemplo, ¿hay algún cuerpo que tenga 4 elementos? ¿Hay algún cuerpo que tenga 6 elementos? Cosas así. ¿Sí? Por lo que dijimos recién, esos cuerpos en caso de existir ya no van a ser los enteros módulo n. ¿Sí? O sea, si hay un cuerpo de 4 elementos, no va a ser Z4. Porque ese no es un cuerpo, pero sí podría haber otra estructura de anillo con 4 elementos que sí haga que eso sea un cuerpo. Bueno, lo que termina pasando, que esto sí lo voy a dejar para que lo piensen ustedes, está como ejercicio en la guía, es que vale que si K es un cuerpo finito, entonces la cantidad de elementos de K, cardinal de K, tiene que ser una potencia de primo. ¿Sí? O sea, no, por ejemplo, no hay cuerpos de 6 elementos, pero sí podría en principio haber de 4, de 8, de 9. ¿Sí? Esto es relativamente fácil de probar una vez que uno nota que si tenés un cuerpo finito de característica P, cuando vean la guía van a recordar un poco qué quería decir eso, tenés un cuerpo finito de característica P, tiene una estructura de FP espacio vectorial, es una extensión de FP. Y entonces si tenés un espacio vectorial sobre FP, por lineal, eso es como FP a la algo, FP a la n, para algún n, la dimensión. Entonces la cantidad de elementos va a ser P a la n. Pero eso ya lo verán, no es lo que me interesa que nos detengamos ahora. Créanme por el momento que se puede probar que si tenés un cuerpo finito, su cantidad de elementos tiene que ser sí o sí una potencia de primo. Ahora en lo que sí me interesa que nos concentremos ahora y pensemos un poco, es como la vuelta de eso. O sea, de verdad ocurre que para cada potencia de primo podemos fabricar un cuerpo que tiene esa cantidad de elementos. Y no solamente eso, sino que va a terminar pasando que es único, salvo isomorfismo. O sea, digo, teorema, no sé, por ponerlo algo. Para todo número Q. Acá la notación típica va a ser Q, no es que sea otro primo, sino Q vamos a llamar a la potencia de primo.
Si Q es un número que es P a la M, entonces existe un cuerpo de Q elementos que vamos a llamar FQ, y es único salvo isomorfismo. O sea, cualquier otro cuerpo, cualesquiera dos cuerpos de Q elementos son isomorfos entre sí. Por eso un poco la notación está FQ. O sea, FQ es el cuerpo de Q elementos. No hay otro. Salvo isomorfismo. Bueno. Entonces les decía que quiero que miremos un poquito cómo construir estos cuerpos. Cómo fabricamos un cuerpo que tenga P a la M elementos. Perdí el archivo. Ok. Entonces, una observación que tenemos que hacer, o que podemos hacer, es que si K es un cuerpo de característica P, donde eso lo que quería decir era que el 1, si lo sumás P veces, te da 0, ¿no? Esencialmente es eso, tener característica P. Si K es un cuerpo de característica P, entonces la función elevar a la P, o sea, la función f de K en K, dada por f de x igual a x a la P. ¿Qué pasa con esta función cuando estamos en un cuerpo de característica P? Sí, exactamente. Ese se va a llamar el automorfismo de Frobenius. Porque en particular pasa que es morfismo, ¿no? ¿Qué tenemos que verificar para ver que esta función es un morfismo de cuerpos? Y de eso, ¿qué es lo que no es tan obvio? Lo no obvio es que la separa suma, la suma es lo obvio, claro. Lo no no obvio es que perdón. separe la suma, ¿no? Porque separar el producto es porque es una potencia, ¿no? O sea, f de xy, que es xy a la p, es lo mismo que x a la p por y a la p porque estamos en un lugar conmutativo. O sea que esto no es una gran novedad. Pero sí es más raro porque, por ejemplo, no pasa en característica 0 que separe la suma, ¿no? O sea, si vos haces f de x más y, esto es x más y a la p, y si la función está en morfismo, debería ocurrir que eso es lo mismo que hacer x a la p más y a la p, que se puede hacer la distributiva. ¿Eso por qué es cierto acá? Porque tiene característica P. Esto ya apareció en algún ejercicio anterior de... Puede ser. Bueno, O sea, una clase práctica anterior. Es de álgebra 1 esto. esto es claro, está en la guía de álgebra 1 que aplicás el binomio de Ese fue el Newton bully. y el... Eso, ¿no? Esto es la suma para i igual 0 hasta p del combinatorio pi por x a la i y a la p menos i. Y lo interesante acá es que este combinatorio, salvo los de las puntas, salvo i igual 0 igual p, todos esos combinatorios son múltiplos de p. Múltiplo de p. Si i está estrictamente entre 0 y p. Porque arriba hay un p factorial, que es múltiplo de p, y abajo tenés i factorial por p menos i factorial, y ninguno de esos números es múltiplo de p. Entonces no se cancela el p que está arriba,
el resultado de hacer esa cuenta me va a dar un múltiplo de P. ¿Newton vale para cualquier anillo conmutativo con unidad? Sí, claro. Sí, usás que conmuta para mover estos productitos de acá. Y sí, bueno, la unidad supongo que también. Entonces, en definitiva, todos los términos del medio de esa sumatoria dan 0, porque estás multiplicando por P por algo, pero P es 0 en este lugar. Así que solamente queda X a la P más Y a la P. Entonces, cada vez que estemos, cuando entramos al mundo de característica P, tenemos que tener muy presente que esta función elevar a la P es morfismo. Eso va a tener muchas consecuencias. Separa no solamente productos que ya sabíamos, sino que también separa sumas en estos lugares. Bueno, entonces ahora sí veamos cómo fabricarnos un cuerpo que tenga P a la M elementos. Vamos a mirar un polinomio que es X a la P a la M menos X. Y vamos a pensar este polinomio con coeficientes en FP. A ver, observaciones interesantes que puedan hacer sobre este polinomio. ¿Alguna? Tiene a lo sumo P a la M raíces. Claro, porque tiene grado P a la M. Cuando lo evalúas en cualquier lado da 0, puede ser. ¿O no? ¿En cualquier O sea, lado de dónde? De El FP. cuerpo. Claro. Lo evaluás en cualquier lado de FP da 0. Pero viste que hay más cosas. Así como los racionales no se termina el mundo ahí, sino que también hay raíz cúbica de 2 y qué sé yo. Con FP también pasa lo mismo. FP es un cuerpo que hay algunos polinomios con raíces, con coeficientes en FP que no tienen raíces en FP, y uno puede hacer extensiones algebraicas de FP de la misma manera que venimos haciendo con los otros cuerpos. FP tiene una cierta clausura algebraica también. Entonces ahí, digo, es verdad que este polinomio, evaluándolo en cosas de FP, da 0, pero hay otros elementos donde no da 0. Pero igual está bien la observación, ¿sí? Se anula sobre todos los elementos de FP. Y bueno, Leo decía que tiene como mucho P a la M raíces porque es un polinomio de grado P a la M. Ahora, ¿podría tener raíces múltiples este polinomio? Hay que ver el derivado, dice Mariano. Claro. Recuerden, ¿no? Que El derivado es el constantemente 1, ¿no? -1. O -1. Pero sí, el punto es, recuerden Pero que para entonces ver no puede si... tener raíces. Sí, decilo. No, o sea, es separable. Exacto, ¿no? O sea, el punto es que para ver si un polinomio tenga todas sus raíces simples, era que el polinomio sea separable. Y para ver si un polinomio era separable o no, había que ver si era coprimo con el derivado o no. Entonces acá, este es separable. A este polinomio lo vamos a llamar f. Entonces, f es separable. Porque f', no sé si todos lo vieron, pero cuando derivamos este polinomio, el primer término, el que tiene x a la p a la m, la derivada debería ser p a la m por x a la p a la m menos 1, ¿no? Ahora ese p a la m se hace 0 porque estamos en característica p. Multiplicar por p es multiplicar por 0. Entonces solamente sobrevive el otro término que al derivarlo da menos 1, que es coprimo con f. Y acá quizás es el punto donde se empieza a apreciar un poquito más el laburo que habían hecho
para hablar de la clausura algebraica, porque nosotros algunas veces usamos la clausura algebraica, pero después en todos los ejemplos que terminábamos haciendo, medio que eran cosas metidas adentro de los complejos, entonces igual ya sabíamos que había un cuerpo donde todas las cosas tenían raíces. Pero acá ya para FP ya no es tan obvio de entrada, ¿sí? O sea, a mí ahora me gustaría decir que F tiene P a la M raíces distintas. Pero P a la M raíces distintas, ¿dónde? ¿Sí? Bueno, en la clausura algebraica. ¿Está bien? Eso, para cualquier cuerpo tenemos una extensión donde los polinomios se factorizan linealmente. Luego tiene P a la M raíces distintas. En la clausura algebraica de FP. Bueno, ¿qué más podemos observar sobre este polinomio? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes agarran dos raíces de f, alfa y beta, y las suman? Nico dice que también es raíz. Y fíjense por qué. Si queremos evaluar f en alfa más beta, tenemos que hacer alfa más beta a la p a la m menos alfa más beta. Y esa parte alfa más beta a la p a la m es elevar a la p m veces, ¿no? Elevar a la p a la m es elevar a la p, después elevar a la p, y así, hacerlo muchas veces. Es un morfismo. Como es un morfismo, elevar a la p a la m separa la suma. Entonces esto es simplemente alfa a la p a la m más beta a la p a la m menos alfa menos beta. Y esto es 0 porque alfa a la p a la m es igual a alfa y beta a la p a la m es igual a beta, porque alfa y beta eran raíces. O sea que este conjunto de raíces de f es cerrado por sumas. ¿Y qué más? Puede ser que con el producto también. Con el producto también anda, y así como dijimos antes, ese es el que sí es más obvio, digamos, ¿no? O sea, si alfa a la p a la m es igual a alfa, y beta a la p a la m es igual a beta, entonces alfa por beta a la p a la m es lo mismo que hacer alfa a la p a la m por beta a la p a la m, o sea, alfa por beta. O sea, también ocurre que si vos agarrás dos raíces de ese polinomio y las multiplicás, te da una raíz del polinomio. También pasa que el 0 es raíz, que el 1 es raíz, y también pasa que si alfa es una raíz, 1 sobre alfa también. ¿Sí? Son todas cuentitas fáciles de verificar. O sea que más en general lo que termina pasando es que las raíces de f forman un subcuerpo de la clausura algebraica de FP. Es solo convencerse de eso, de que es cerrado por sumas, por productos, por tomar inversos, lo que tiene que cumplir algo para ser subcuerpo. Y bueno, entonces encontramos un cuerpo de P a la M elementos, ¿no? Porque adentro de la clausura algebraica de FP, las raíces de este polinomio, que son P a la M elementos distintos porque el polinomio es separable, son un cuerpo.
Claro, Nahuel, la clausura algebraica de FP es infinita. En general, cualquier cuerpo algebraicamente cerrado sí o sí tiene que ser infinito. Y demostrarlo es igual a demostrar que hay infinitos primos. Porque si tenés un cuerpo finito, te podés armar un polinomio x menos alfa 1 por x menos alfa 2 por x menos alfa 3, así con todos los elementos del cuerpo más 1. Y ese sería un polinomio que no tiene raíces ahí. Entonces, no puede haber un cuerpo algebraicamente cerrado y finito. Ok. Entonces esto muestra que existen. ¿Por qué es infinita? Dice Leo. O sea, yo supongo que lo que está pensando Nahuel es que tiene que ser infinita porque tiene adentro un cuerpo de P a la M elementos para todo M, ¿no? Supongo que eso era lo que pensaba Nahuel. Uy. Parece como que esto está por colgar, pero sigo viendo las cámaras, lo cual es rarísimo. Creo que se tildó la compartición, pero tu cámara está todo bien. Ok. Bueno. Pero ahora está ahí en la ruedita. No sé si leo, porque no veo el chat, porque el chat también dice no responde. Pero ahí, en relación a eso último que comenté, eso se entiende. Sí, Y era